y cuello, si bien son parte de un mismo órgano, son estructuras que anatómicamente tienen diferentes estructuras. Son porciones que funcionalmente tienen una diferente actividad. Son partes que adolecen de diferentes tipos de enfermedades. Entonces es importante que quede bien clara la diferencia. El útero es un órgano, nos enseñan en anatomía, en ECO 1 también nos enseñaron que el útero es un órgano hueco, es un órgano de naturaleza muscular, y que para fines de estudio se lo divide en dos porciones. La porción más voluminosa, 2/3, en el caso de la mujer adulta, corresponden al cuerpo, y 1/3 es el cuello uterino, o llamado cervix también, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver en el cuerpo? En el cuerpo vamos a ver de que hay una cara anterior, hay una cara posterior, hay dos bordes laterales, lateral derecho, lateral izquierdo, hay un fondo. Y en la unión del fondo uterino con el borde, a nivel de la estructura que se llaman cuernos, emergen las trompas de varón. Eso es lo que en anatomía hemos estudiado, lo que en ginecología les han recordado. Pero también es importante, muy importante recordar que al corte la pared está formada por tres estructuras: una mucosa, una muscular y una serosa. Diferente, aquí hay una diferencia importante con los otros órganos huecos que han estudiado en anatomía. ¿Qué les han dicho que hay en la pared de los órganos huecos siempre? Hay mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la pared del estómago, en la pared del uréter, en la vejiga, en la vesícula, en el coledo. Los órganos huecos tienen, dice, 4 órganos: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En el útero solamente tenemos 3. La mucosa, que se conoce como endometrio, la muscular, que se llama miometrio, y la hoja serosa, que se llama peri. En la patología uterina nos interesan las dos primeras. Hay una patología muy abundante, muy variada a nivel del endometrio, y hay una patología bastante frecuente en lo que es la patología del miometrio. ¿Sí? Recuerden que el miometrio está formado por fibras de músculo liso o esfera. Liso, un músculo liso, que durante la gestación son capaces de hacer un fenómeno de hipertrofia y de hiperplasia bastante marcada, transformando un pequeño órgano que mide entre 6 y 9 centímetros en un órgano que llega a alcanzar dimensiones considerables, ¿cierto?, durante la gestación, y que también va a desempeñar un rol fundamental durante lo que es la expulsión del producto de la gestación. En el momento del parto, las contracciones de esta muscular son las que determinan justamente la salida del feto. Bien, vamos a comenzar hablando de la patología del endometrio en esta ocasión. Pero para poder enfocarnos en la patología del endometrio, es importante que recordemos que el endometrio es una estructura que está permanentemente cambiando. En la mujer que se encuentra en etapa reproductiva, el endometrio va atravesando fases, desde la menarca hasta la menopausia, atraviesa por distintas fases. Fases que se desarrollan como consecuencia de estímulos hormonales. Se dice, mucha razón, y es pregunta de segundo parcial, por supuesto, que el endometrio es el principal órgano blanco de las hormonas ováricas. ¿Cuáles son las hormonas ováricas? Estrógenos y progesterona. Ahí es donde. Entonces, hay cambios permanentes en el endometrio. Iniciamos con una fase donde los estrógenos estimulan el crecimiento del endometrio, que gane altura. Por eso esta primera fase endometrial se llama fase proliferativa. ¿Quién es responsable? Los estrógenos. Ocurre la ovulación y desde el ovario aparece una segunda hormona, la progesterona. La progesterona ya no estimula crecimiento, más bien transforma ese endometrio proliferativo.
aumenta la cantidad de glándulas, hace que se desarrolle mayor actividad secretoria, y por eso se llama fase secretora. Fase proliferativa, fase secretora. En un endometrio previamente proliferado, la progesterona lo transforma en secretor. Y si no ocurre un embarazo, durante ese ciclo no ocurre un embarazo, la caída de los niveles hormonales de los estrógenos y de la progesterona va a determinar que el endometrio que comience a desmoronar, comienza a presentar regiones de isquemia, de necrosis, se desmorona, se derrumba, lo que da origen a un sangrado que se llama menstruación. Y justamente esta última fase le llaman fase menstrual. Entonces, la secuencia es fase proliferativa, fase secretora y fase menstrual. Y algunos de ustedes me dirán, pero ¿por qué no ponemos primero a la fase menstrual? Si nos han enseñado que el primer día de la menstruación, el primer día del sangrado, se llama día 1, ¿cierto? Pero ¿por qué se les ha enseñado así? Por un tema de didáctica. Es más fácil contar día 1, día sangraste, día 1, segundo día sangró, día 2, y así sucesivamente hasta que el ciclo termina un día antes del próximo sangrado. Pero funcionalmente, fisiológicamente esto es correcto. Funcionalmente primero crece, operativa, luego se transforma, secretora, y luego cae, si no hay. Y eso se llama ciclo endometrial. Y es una de las partes, es uno de los componentes del ciclo menstrual. ¿Cierto? Entonces, a nivel del endometrio, nosotros tenemos una fase proliferativa, una fase secretora y una fase. Recuerden ustedes, y esto vamos ahora a la segunda clase de Gineco 1. En la segunda clase de Gineco 1 se habla de lo que es el ciclo menstrual. ¿Qué dice? El ciclo menstrual se refiere a una serie de cambios que experimenta el cuerpo de la mujer, en especial el aparato genital, durante el transcurso de aproximadamente un mes. Y estos cambios, que son periódicos, que son cíclicos, que se repiten, eso quiere decir, tienen como objetivo el preparar el cuerpo de la mujer para un eventual embarazo. Y la menstruación, el sangrado, significa más bien, desde el punto de vista fisiológico, que el ciclo ha fracasado, que todo aquello que se trabajó durante un mes no sirvió y ahora hay que comenzar todo de nuevo. ¿Sí? La menstruación, dicen poéticamente, algún libro de semiología dice, representa el llanto del útero. El útero llora porque no pudo conseguir un embarazo. Que llore nomás, ¿cierto? Desde el punto de vista histológico, este endometrio merece especial consideración. Se pueden distinguir a nivel del endometrio dos capas. Una capa basal, que está en contacto con el miometrio, ¿sí? Y una capa funcional que está en contacto con la luz. Es más, podemos dividir la capa funcional en dos zonas. Una zona profunda que se llama esponjosa y una zona mucho más superficial que se llama compacta. Entonces de repente ustedes van a encontrar libros que dicen la capa basal y la capa funcional. Bien. O van a encontrar otros libros que dicen hay la basal, está la esponjosa y está la compacta. Vamos a pelear, ¿cierto? Depende cómo la... Lo que sí tienen que saber es que la región que experimenta los cambios durante el ciclo menstrual es la capa funcional. La capa basal se mantiene inalterable. La capa basal no va a caer durante la menstruación. La capa basal es a partir de la cual se regenera más bien el endometrio en una fase proliferativa, ¿sí? Entonces, basal, esponjosa y compacta. Si les pongo inciso A, B y C, basal, esponjosa, compacta. Si les pongo inciso A y B, basal y funcional. Facilito, ¿cierto? Pero eso es para los que vienen a clases. Los que no vienen a clases van a estar perdidos. Bien. Importante también recordar el tema de la irrigación del útero. El útero es un órgano bien interesante respecto a su irrigación, ¿sí? Ustedes deben saber más bien
que el útero recibe sangre a través de la arteria uterina que corre a lo largo del borde lateral. Esta mañana no han ido por ahí, bueno, ustedes no han tocado, pero ayer han ido a luz. Veían cómo cuidábamos, hablamos de las famosas uterinas, que cuidado a la uterina, que la uterina es la arteria que lleva sangre al útero, ¿sí? Y lleva un buen flujo de sangre. Es más, al final del embarazo, un poquito hablemos de obstetricia, al final del embarazo, el flujo sanguíneo uterino, o sea, la cantidad de sangre que llega al útero cada minuto, eso se llama flujo sanguíneo, ¿cierto?, es de aproximadamente 700 ml. O sea, al útero le llegan 700 mililitros cada minuto al final del embarazo. Eso quiere decir que si las uterinas están sin trabajar, harían falta 5 minutos, quizá un poquito más, para que una mujer se desangre completamente. Es importante, es una gran cantidad de sangre que llega. Pero es interesante cómo llega esa sangre también al endometrio. Observen bien cómo a partir de la uterina aparecen las arterias radiales que van a penetrar en el espesor de la muscular y van a penetrar en el espesor de la zona endometrial, haciendo que el endometrio esté bien irrigado permanentemente. No existe falta de sangre a nivel de endometrio. Bien, y lo que les decía, si ustedes dominan este cuadro, saben fisiología. En una sola diapositiva, ustedes saben fisiología genital. En este cuadro está representado lo que es el ciclo hormonal. Más arriba tenemos el ciclo ovárico y hacia abajo tenemos el ciclo endometrial, como los tres principales componentes del ciclo menstrual. El ciclo menstrual depende de un control hormonal que inicialmente está generado a nivel del hipotálamo con la secreción de una hormona que se llama GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Y qué hace? Liberar las gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? FSH y LH. Y tienen su ciclo, su momento para que se... Estas hormonas se llaman gonadotrofinas porque su órgano blanco es la gónada, es el ovario. Van hacia el ovario y van a cumplir ciertas funciones. La hormona estimulante de los folículos lo que hace es eso, justamente, estimular el crecimiento del folículo. Recuerden que en la superficie del ovario, desde el momento del nacimiento, las niñas tienen una gran cantidad de folículos primordiales, que en la adolescencia se van a llamar folículos primarios, ¿cierto? Esos folículos primarios van a permanecer desde el nacimiento hasta la pubertad inactivos, van a estar ahí como congelados. Pero por el estímulo hormonal, hablamos de las hormonas, estos comienzan a ser estimulados. Y cada mes, dice el profesor de Gineco 1, ¿cierto?, cada mes entre 8 y 10 folículos primarios son reclutados para reiniciar ese proceso de maduración. Esos folículos contienen en su interior a un ovocito que se encuentra en profase de primera división meiótica y ahora tiene que continuar la división meiótica, iniciar la segunda división meiótica y afuera va a experimentar cambios. Pero de esos 8 a 10 folículos, solo uno, el folículo dominante, va a pasar a una siguiente fase que se llama folículo secundario. Y va a continuar ese proceso de maduración hasta dar origen al folículo terciario, folículo maduro o folículo de... Y si contamos desde el primer día del sangrado menstrual, estamos hablando que estamos cerca del día 14. ¿Y qué producen las células que están alrededor del ovocito? Las células llamadas foliculares producen estrógenos. Entonces, estas células están multiplicándose en esta primera fase del ovario que se llama fase folicular. ¿Qué fase folicular? ¿Por qué se desarrolla el folículo? Y estas células van aumentando en número, van aumentando en cantidad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van aumentando los niveles de los estrógenos. ¿Vean? Aquí los estrógenos van subiendo. Cada día, desde el día 1 hasta el día antecito del 14, la mujer va teniendo más y más estrógenos. Y va a llegar un momento, cerca del día 14, donde alcanzamos el pico de los estrógenos, el nivel más alto de los estrógenos. Y por retroalimentación positiva,
el resto del mes es negativa. Este día hay retroalimentación positiva. El pico de los estrógenos va a provocar el pico de la LH. Y la LH, como puntita, va a provocar el estallido del folículo maduro, del folículo de grado, determinando la ovulación. A medida que el estrógeno va aumentando, vamos a ver que a nivel del endometrio se observa proliferar. Decíamos hace rato, los estrógenos estimulan la fase proliferativa. Entonces, ¿cuándo llegaremos a la fase proliferativa máxima? Pregunta de su parcial. La fase proliferativa máxima se va a dar justamente el día 14, cuando tenemos el nivel más alto de los estrógenos y cuando va a ocurrir la ovulación. Bien. Ocurre la ovulación, se libera el ovocito. Estamos hablando de un ovocito secundario, acuérdense. El ovocito secundario. Y ahora las células foliculares se transforman en células luteínicas. Células luteínicas. Y estas células luteínicas proliferan también y vamos a ver que llegan a formar lo que es el cuerpo lúteo, que también crece. ¿Qué producen las células lúteas? Producen progesterona. Entonces, observamos que la progesterona casi no existía antes del día 14, ahora comienza a producirse en mayores cantidades. Hay progesterona, cada día que avanza hay más progesterona. Y vamos a observar que el cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo aproximadamente el día 21 del pico de la progesterona. ¿Qué hacía la progesterona? Transformaba el endometrio proliferativo en endometrio secretor. ¿Qué día tendremos la fase secretora máxima? El día 21. Día 21. Si no se produce el embarazo, ¿qué ocurre con el cuerpo lúteo? Comienza a evolucionar, comienza a disminuir de volumen y finalmente se transforma en el famoso cuerpo blanco, el corpus albino, como signo de que en algún momento en ese punto del ovario hubo un cuerpo amarillo. Entonces observamos la caída de la secreción de la progesterona y de los estrógenos. Y habíamos dicho por qué se produce la menstruación, porque hay caída de hormonas y el endometrio ya no se puede sostener, se desmorona y comienza el fase proliferativa, fase secretora, fase menstrual, son consecuencia de los cambios hormonales que están aconteciendo desde el ovario y a su vez que son consecuencia de los cambios hormonales que vienen desde la hipófisis. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? Esto para obstetricia es preguntarse, ¿qué pasa si sí se produce embarazo? ¿Dónde cambia la figura? Ya, el óvulo se implanta en el endometrio. Bien, ¿qué viene a continuación? ¿Por qué se va a modificar este ciclo? Las hormonas quedarían en pico y alta para mantener. Muy bien, se necesita de un buen soporte, sobre todo de progesterona, para mantener el embarazo. Bien, ¿cómo es que se produce aquello? ¿Qué produce las hormonas? La hormona progesterona, ¿no es cierto? El cuerpo lúteo. Aquí la clave es que el cuerpo lúteo no involucione, más bien que el cuerpo lúteo siga creciendo. Ahora ya no se va a llamar solo cuerpo lúteo, se va a llamar cuerpo lúteo gravídico, ¿no es cierto? Cuerpo lúteo gravídico, es el cuerpo lúteo del embarazo, cuerpo amarillo del embarazo. ¿Y quién es el que hace que ese cuerpo lúteo no involucione, sino más bien siga creciendo? Les voy a preguntar en el segundo paso. Una nueva gonadotrofina que ha aparecido en el embarazo y que se llama gonadotrofina coriónica humana. Conocemos dos gonadotrofinas, FSH y LH. Ahora que ha ocurrido el embarazo va a aparecer una tercera gonadotrofina. Gonadotrofina se llama, ¿por qué? Porque va a actuar en el ovario, en la gónada femenina.
la gonatrofina coriónica aparece y hace que el cuerpo lúteo continúe su crecimiento, siga creciendo, no involucione. ¿Y dónde se produce la gonatrofina coriónica? LH y FSH se producen en la adenohipófisis. ¿Dónde se produce la gonatrofina coriónica? Era pregunta de su evaluación diagnóstica, por si acaso. Y no me han respondido, por eso es que estoy volviendo a la segunda clase de Gineco 1 ahora. ¿Dónde se produce la gonatrofina coriónica humana? Profesor de Gineco 1. Coriónica. Corión. Iba muy bien su compañero. Ha ocurrido la implantación. Ahora la blástula está avanzando en su desarrollo. Ahora ya se distingue el citotrofoblasto, ¿no es cierto? El trofoblasto. Y ese trofoblasto está comenzando con la producción de una gonadotrofina que ingresa a la circulación materna y se va hasta el ovario, desde el endometrio va hasta el ovario, y al ovario le dice: no apagues el cuerpo lúteo, necesito que lo hagas crecer más. Y justamente en ese viaje es que lo detectan en la sangre o en la orina y nos sirve para diagnosticar embarazo. Es la hormona que sirve para diagnóstico de. Y esto va a mantenerse así ¿hasta cuándo? Hasta el principio del tercer mes, donde el cuerpo lúteo va a ser reemplazado por otra glándula que se llama. ¿Quién reemplaza el cuerpo lúteo a partir del tercer mes? Otra glándula que se llama placenta. ¿Es una glándula también la placenta? Claro que sí. También es una glándula. Produce hormonas. Y ahora les pregunto cuáles hormonas produce la placenta. ¿Ven? Tienen que saber con una diapositiva, una clase entera, fisiología del ciclo menstrual. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? No solamente porque no me han respondido en la evaluación diagnóstica. La verdad, la mayoría no ha respondido y eran preguntas, revisen, eran preguntas de la evaluación diagnóstica. ¿Por qué les estoy insistiendo esto? Porque vamos a hablar de patología del endometrio y estamos viendo que el endometrio es hormonodependiente. Esto lo tienen que saber hasta para decirle a una mujer: ¿sabes qué? ¿Quieres evitar un embarazo? Puedes utilizar hormonas. Las pastillitas anticonceptivas son hormonas. ¿Quieres evitar el embarazo? Puedes utilizar el implante. Ups. Vas adelante, venga aquí adelante. ¿Quieres evitar el embarazo? Puedes colocarte un inyectable que contiene estrógenos y progesterona. ¿Por qué? Porque son sustancias que van a interferir en algún momento del ciclo menstrual, del ciclo hormonal. ¿Evitando qué? Evitando este momento. Las hormonas que son utilizadas con fines anticonceptivos evitan este momento. ¿Quieren saber cómo? Tienen que saber el ciclo menstrual. Nuestro penúltimo tema al final, para el final, tenemos planificación familiar. Vamos a hablar de la T de cobre, vamos a hablar del dispositivo hormonal, vamos a hablar del implante, vamos a hablar de las píldoras. Vamos a hablar de un método que no es anticonceptivo. Vamos a hablar de la píldora anticonceptiva de emergencia, así se llama. No es anticonceptivo. Se define anticonceptivo como aquel método que evita la fecundación. Veamos qué hace la píldora al día siguiente, utilizando este esquema. ¿Qué es la píldora al día siguiente? La píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Qué es? Es un progestágeno. Es una progesterona sintética. Levonorgestrel, así se llama. ¿Qué tiene? Dosis bien altas de progesterona. ¿Con qué fin se toma? Con el fin de evitar un embarazo. Si toda la mujer ha tenido relaciones en sus días fértiles, ha tenido relaciones y quiere evitar un embarazo. Aquí necesito un dato más. Día 14 se ha producido la ovulación, día 15 se ha producido la fecundación. ¿Qué día se produce la implantación? A ver, vamos razonando. El 14 ovuló, el 15 queda fecundada. ¿Qué día se produce la implantación? No. Siga, aumente que cero. El día 21. ¿Qué era el día 21? Fase secretora máxima.
Cuando el endometrio está en su mejor estado, cuando le puede dar todo de sí, hotel 5 estrellas a la blástula, ocurre la implantación. ¿Sí? Hemos dicho, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué todos estos cambios? Para un eventual embarazo. Y la implantación va a ocurrir aquí, el día de máximo desarrollo del cuerpo lúteo, el día del pico de la progesterona, el día de la fase secretora máxima. 6 días le toma el viaje por la trompa hasta llegar al punto de implantación. ¿Sí? Ya no es mórula, ya no es cigoto, es blástula, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué hace una mujer que ingiere grandes cantidades de progesterona en los días fértiles? Llamémosle fértiles. Vamos a hacer que este pico se traslade aquí. Ni siquiera es aquí, aquí. Vamos a tener niveles plasmáticos de progesterona el día 15, el día 16, el día 17, que es cuando va a tomar. ¿Qué va a provocar en el endometrio? Que la fase secretora máxima se adelante. ¿Va a haber fecundación? Posiblemente sí. Y si hay la fecundación, ¿cuándo va a llegar la blástula al endometrio? Día 21. ¿Y qué va a encontrar la blástula el día 21 a nivel del endometrio? Un endometrio viejo, un endometrio que ya no es receptivo, que ya no acepta la implantación, porque ya pasó su momento. El endometrio fue confundido, se adelantó la fase secretora máxima y ahora encuentra un endometrio viejo, la blástula. ¿Se va a implantar? No. ¿Es un método que evitó la fecundación? No evitó la fecundación. Y otros dicen, y aquí va a ver, estos cambios que se producen a nivel del endometrio también ocurren en el cuello uterino con respecto al moco cervical. ¿Se acuerdan del moco cervical, cierto? Las glándulas endocervicales producen moco. ¿Qué pasa con ese moco? Ese moco también cambia. Durante los días fértiles, el moco es filante, es abundante, es fluido. Es el sitio donde los espermatozoides se van a escapar de la acidez de la vagina y se van a sentir seguros porque tiene un pH agradable, hay nutrientes ahí en ese moco, ahí se salvan cuando está fértil. Cuando la mujer no está fértil, ¿qué ocurre? El moco es un tapón, es una puerta, es un portón, no deja entrar a los espermatozoides. Y los espermatozoides se mueren ahí afuera queriendo pasar un moco que está cerrado, está el canal endocervical está cerrado. Eso es lo que fisiológicamente ocurre. Dicen los que promueven la venta de la píldora que la píldora del día siguiente tiene la capacidad de transformar el moco cervical, haciéndolo un moco espeso, un moco viscoso, un moco que no deja pasar los espermatozoides. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Lo transforma. Es progesterona y la transformación de ese moco espeso depende de la progesterona, es espeso. Pero ¿cuándo está tomando la mujer la pastilla? ¿Antes de la relación sexual o después? Después. ¿Y los espermatozoides están en la vagina? Ya están adentro. Entonces es un engaño decir que no se produce el embarazo porque los espermatozoides no logran ingresar a la cavidad endometrial porque el moco está expreso. No, los espermatozoides ya están adentro. Cuando el moco ha sido transformado, los espermatozoides ya ingresan. Lo más cerrar la puerta después de que el mundo ha salido, esto sería al revés, ¿cierto? Entonces, no permiten nada. Entonces, tienen que analizar esto. Miren, para explicar el uso de una pastillita necesitamos ciclo endometrial. ¿Quieren saber cómo funciona el anticonceptivo llamado implante? Bien, ¿qué tiene el implante? Progesterona. Pero es progesterona que está dando hormona permanentemente. ¿Qué está haciendo? Está cerrando el canal endocervical porque el moco es permanentemente espeso y viscoso. Con fisiología pueden explicar todo eso. Y así necesitamos este tema, tienen que saber, tienen que repasar. Y aquí les repito, ¿y qué pasa con diapositiva repetida? Vamos a hablar de eso. Y les dije en la evaluación diagnóstica, y por eso hacemos la evaluación diagnóstica. Porque para mí era sencillo. Bien, recuerden, este es el ciclo endometrial, hay una fase proliferativa, una fase secretora, una fase menstrual, y muy bien, sigamos al siguiente tema. No, necesitamos repasar este tema. ¿Por qué? Porque he visto de que se han olvidado. ¿No? Es muy probable que ustedes tienen muchas cosas en la cabeza y se olvidan.
puede ser que no lo hayan avanzado en gineco, ¿no? Lo que ya da problemas, ¿cierto? Pero este es un tema que ya lo deberían haber estudiado en segundo año cuando llevamos fisiología humana, ¿cierto? Y tienen que repasar. Ahí está el endometrio en la fase proliferativa, miren. Esta es la característica histológica del endometrio. Aquí está, miren, la muscular. No hay submucosa. Este es endometrio y este es muscular. Ausencia de submucosa, dato importante en la anatomía, porque hay una patología que nos interesa por esta razón. Aquí está el endometrio en fase proliferativa, está la muscular. Sus características. ¿Qué pasa en la fase secretora? Miren cómo ha cambiado el endometrio. Aquí está la muscular. Aquí está la... ¿Qué es lo que hay? Secreción. Las glándulas han desarrollado, se producen gran cantidad. ¿Para qué? Para dar nutrición a la blástula, se está preparando, ¿cierto? ¿Qué ocurre si no hay embarazo? El endometrio se desmorona, miren, está cayendo el endometrio y eso provoca sangrado, provoca la salida de sangre a través de la vagina, eso se llama menstruación. Fase proliferativa, secretora. Quizá en el examen sale, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son las fases del ciclo endometrial? Quien me pone menstrual primero no vale, que han venido a clase. Proliferativa, secretora, menstrual, ¿no es cierto? ¿Avancemos? ¿Avanzamos o quieren repasar hasta aquí? Estamos adelantados, dicen. Bien. Hay dos términos que me confunden mucho cuando les hago preguntas, y les hago esa pregunta también muchas veces, pero eso va a ser para el sexo. Me hacen mucha confusión cuando usamos el término endometritis y endometriosis. Y al punto de que les pregunto, hágame la diferencia entre endometritis y endometriosis. Y me dicen, es lo mismo, no es lo mismo. La endometritis es la inflamación de la mucosa endometrial. La endometriosis, varía en un par de letras, es la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad endometrial, ¿cierto? Bien. Entonces hablemos de la endometritis. ¿Qué es la endometritis? Es la inflamación del endometrio. Ahora, ¿por qué no es muy frecuente, digamos, qué es lo que utiliza el cuerpo humano para defenderse de la endometritis? La menstruación. O sea, gérmenes de vagina van a querer subir al endometrio y van a querer pasar a las trompas. ¿Se acuerdan? Enfermedad inflamatoria pélvica, que es un tema de gineco. Pero el cuerpo de la mujer se defiende desde el útero, escapando, expulsando. Cada mes, todo lo que se puede haber acumulado lo bota. Se llaman los desechos de detritus, todo eso. Pero en la endometritis hablamos de un estado intermedio donde los gérmenes pueden llegar de una infección genital baja a una enfermedad inflamatoria pélvica. Enfermedad inflamatoria pélvica son salpingitis, absceso tubovárico, ¿no es cierto? Biosalpix, esos son peritonitis pélvica, esos son enfermedades pélvicas inflamatorias. Ahora, pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria suelen haber tenido el antecedente de una endometritis previa. Mujeres que tienen cervicitis pueden hacer endometritis, están a un paso, es una infección ascendente, ¿cierto? No tiene que ver con genética y eso debe ser una patología propia de la mujer en edad fértil. ¿Cuáles son los motivos por los que una mujer hace endometritis? Para comenzar diremos que hay una endometritis donde no hay bacterias. Hay proceso inflamatorio, pero no hay bacterias. ¿Dónde? Cuando tenemos un dispositivo intrauterino llamado T de cobre. La T de cobre justamente tiene como mecanismo de acción provocar un proceso inflamatorio en el endometrio, pero aséptico, sin bacterias. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, ¿qué es lo que hay? Hay neutrófilos, alias micrófagos, hay macrófagos, hay toda esa gama, esa movilización de células, ¿cierto?, a nivel del endometrio. ¿Y qué pasa cuando un espermatozoide osa pasar por ese territorio? Pobrecito, ¿cierto? Hasta ahí llegó. Por eso es que la T de cobre es un método anticonceptivo, porque no deja que los espermatozoides logren llegar hasta las trompas, porque son destruidos en su viaje por el endometrio. Pero es un cuerpo extraño y fácilmente la T de cobre puede infectarse, sobreinfectarse, ¿cierto? Y entonces, al ser cuerpo extraño, es como que estuviésemos atrayendo para que las bacterias crezcan. Por eso una recomendación importante para las usuarias de té de cobre, ¿cuál es? Sean monógamas,
sean parejas monógamas. Solo dos. El momento que aparece un tercero o una tercera, el de cobre no es una buena opción, porque predispone a estos procesos, primero de vaginitis, luego de endometritis, luego de fibra pélvica inflamatoria. ¿Qué pasa cuando las trompas se inflaman? Las trompas se cierran. Si se cierran parcialmente, embarazo ectópico. Si se cierran totalmente, esterilidad. ¿Cierto? Entonces, recomendaciones. Otro tema que hay que ver acá es el tema de las cervicitis. Hemos dicho las endocervicitis, ¿se acuerdan? Las exocervicitis. ¿Quiénes eran los gérmenes que estaban involucrados en endocervicitis? Clamidia y TC. Básicamente esos dos. Y TC. Entonces, dentro de los factores de riesgo para hablar de una endometritis tenemos el tema de ser usuario de dispositivo intrauterino. Tipo T de cobre, básicamente. El otro dispositivo no está. Toda maniobra que involucre la invasión a la cavidad endometrial. Son distintos fines. Hacer una biopsia es un método invasivo. Quiero hacer una biopsia de endometrio, es un método invasivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar gérmenes desde el exterior hacia él. Quiero hacer este estudio que se llama histerosalpingografía. ¿Qué es la histerosalpingografía, por si acaso? ¿Se acuerdan? Este imaginé con uno también. Es un estudio radiológico. En cual, como dice su compañero, vamos a introducir un contraste. Vamos a introducir un contraste iodado a la cavidad endometrial para valorar la permeabilidad de las trompas. Se utiliza para saber si esa mujer tiene las trompas permeables y puede embarazarse. Hay otro método que se parece, se llama histerosonografía. Este es histerosalpingografía. La histerosonografía, ¿qué es? Es una ecografía, ya no es una radiografía, es una ecografía donde lo que se introduce es solución fisiológica y también nos permite ver a través de la ecografía el movimiento del líquido para ver si las trompas están permeables. Es método invasivo, riesgo de llevar gérmenes desde el exterior hacia el interior. Y luego lo que es más común, los legrados. Los legrados que se realizan ya sea para resolver un tema de un aborto incompleto o para provocar un aborto, son una fuente muy seria para considerar cuando hablamos de endometriosis. ¿Sí? Hay una regla en aborto, les han debido enseñar. Rara vez se infecta un aborto espontáneo, pero casi siempre se infecta un aborto provocado. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo microorganismos desde el exterior. Hemos visto, vagina no es estéril, vagina tiene todo, ¿no es cierto? Hay lactobacilo, pero también hay Gardnerella, hay coli, estafilococo, proteus, Klebsiella, etc. La cervicitis y TC. Otro dato, retención de restos de la concepción, ya sea posparto o posaborto, la presencia de tejido desvitalizado en la cavidad endometrial es un medio de cultivo para el desarrollo de una endometritis. Y de ahí que se diferencia entre cuando un aborto está infectado, cuando un aborto es séptico. ¿Por qué? Porque va a depender del compromiso. Primero se infecta el tejido muerto, pero ¿cuál es el siguiente nivel de infección? Después se produce una endomiometritis, se produce una salpingitis, se produce una peritonitis, va avanzando así el aborto. Bien, entonces aquí es el famoso tapón mucoso, es un método barrera, sí, pero con los hilos de la T de cobre, con la manipulación, con los gérmenes que están viviendo en el endocervix, estamos rompiendo esa barrera natural de protección y estamos promoviendo el desarrollo de una endometritis. Ahí está, causa frecuente. Esta es la imagen de un aborto incompleto, por si acaso. ¿Lo están viendo acá? Esos restos placentarios. Sabor. ¿Cuál es la clínica de la endometritis? Bueno, al principio la endometritis suele pasar asintomática porque es una infección superficial, pero a medida que se va comprometiendo el espesor del endometrio, vamos a encontrarnos con flujos anormales. Sabemos que hay un flujo normal, sabemos que hay flujos anormales. Puede haber sangrados anormales, dolor a nivel del abdomen inferior. Si estamos avanzando va a haber fiebre. El laboratorio nos va a mostrar leucocitosis con una necrofilia. Y cuando hacemos la histeroscopía es la visualización, vamos a encontrar obviamente mucosa epidémica con malestar renal. Esa es la clínica. Si ustedes ven, es una clínica muy inespecífica. Flujo, sangrado, dolor.
vamos a encontrar en una buena parte de los pacientes. Aquí lo importante es que busquen una buena historia clínica. Si esta paciente tiene retraso menstrual y sangró y no le prestó atención al sangrado y dejaron pasar varios días, ¿voy a pensar en mioma? No, si no voy a pensar en endometritis. Vean, si esta paciente fue manipulada previamente, le hicieron una biopsia de endometrio, ¿voy a pensar en hiperplasia de endometrio? No voy a pensar en endometritis. Entonces, cuando les toque caso clínico, estudien bien este tema. En los antecedentes, es una mujer que tiene 35 años, que se realizó hace 2 meses un procedimiento de un legrado por un aborto provocado y que luego viene con sangrado que se resuelve espontáneamente, pero posteriormente aparece un flujo fétido, ahora presenta fiebre, malestar general, dolor intenso a nivel de... Estamos hablando de una enfermedad pélvica inflamatoria y que pasó en algún momento por entonces tienen que tomar en cuenta esa clínica. Al principio es asintomática, sangrados, flujos que evolucionan a una enfermedad pélvica inflamatoria, a dolor pélvico crónico, a la formación de absceso y finalmente pelviperitonitis. Y cuando las trompas terminan cerrándose, hay Ahora bien, algunos hablan de endometritis primaria y otros y secundaria. La endometritis primaria sería aquella situación en la que comenzó el propio endometrio, el problema comenzó en el propio útero, y la secundaria es cuando es consecuencia de una de las maniobras que hemos. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Clínica, primero clínica, mujer que tiene antecedente de alguna manipulación, algún flujo vaginal que no fue tratado, una cervicitis que no fue valorada, etc. Es importante. Luego le pediremos laboratorio. ¿Qué nos interesa en el laboratorio? Leucocitosis, neutrofil. ¿Qué nos interesa en el cultivo? Identificar cuál es el posible germen causal. ¿Qué nos mostrará la ecografía? Restos, acúmulo de tejido, sangre. Y finalmente, si quiero hacer diagnóstico diferencial, y hago la biopsia. Necesito biopsia. O de repente voy a alegrar y sospecho, ¿serán restos? Esto que se ve aquí no parece restos. Lo llevaré a histopatología. Y hay sorpresas. A veces la histopatología nos dice otra cosa cuando pensábamos que era solamente restos pulmonares. Diagnóstico diferencial obligatorio con patología de la gestación, ¿no es cierto? Mola, no se olviden, mola está también por aquí metida. Cáncer de endometrio, miomas, ¿sí? Alguna vez han legrado miomas, se viste que la famosa T de cobre que han dejado 10, 15 años. Hemos sacado hace unos 6 meses una T de 20 años atrás. ¿Ya para qué? Ya era parte del cuerpo. En el diagnóstico es fundamental el cultivo. ¿Sí? El cultivo es identificar. Aquí puede ser cualquier microorganismo que esté colorizando. Entonces nos ayuda mucho el cultivo para el antibiograma. ¿Sí? Y caso necesario llegamos hasta la biopsia. ¿Cuál es el tratamiento? Descarten ITS siempre, Neisseria y clamidia, posee el antibiótico específico de acuerdo al resultado del cultivo, y hasta mientras sale el cultivo utilicemos antibióticos de amplio espectro. Si hay té de cobre, sáquenla. Hemos visto que la té de cobre tienen que sacar. Vamos a salvar la té de cobre, ¿para qué? Sáquenla, cúrenla, y si está bien y quiere se coloca una nueva, no hay por qué dejarla. Saquen esa té de cobre y evitar las relaciones sexuales, el recurso permanente. Antibióticos de amplio espectro, ¿cierto? Bien. Vamos a los pólipos. La internada entonces la paciente. De acuerdo a la gravedad de la paciente, y ahí están los criterios de enfermedad pélvica inflamatoria. Si la paciente ya no está con endometritis, ya está con enfermedad pélvica inflamatoria interna. Si está solo enfermamente en fase de endometritis y no hay restos, y ya han sacado la T, puede ser tratamiento ambulatorio. Pero si ya pasó la enfermedad pélvica inflamatoria, si hay dolor, fiebre, malestar general, compromiso, todo eso, internenla y háganle la antibioterapia por vía venosa. Saquen la T, hagan el legrado, limpien esa cavidad. No le tengan miedo, eso es un tema que hemos visto muy frecuentemente en el hospital. Le tienen miedo al legrado. El legrado es una maniobra que salva vidas si está bien hecho. Si hay restos, no los dejen ahí, están pudriéndose esos restos, sáquenlos. Si no, voy a cubrir con antibiótico unos días, 2, 3 días y estás. Saquen ese tejido. Es como cuando dicen,
absceso drenado es absceso curado. Saquen ese tejido de la cavidad uterina y ya están resolviendo el problema, gran parte del problema. ¿Por qué? Porque del resto se encarga el propio útero. ¿Qué hemos dicho? El útero se va a defender ¿cómo? Sangrando. Va a eliminar todo eso. Bien. Pólipos. Hemos hablado de pólipos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Cuando decíamos los pólipos endocervicales son proliferaciones de la mucosa endocervical. Bien, ahora vamos a ver que hay pólipos en el endometrio. ¿Qué son los pólipos endometriales? Son proliferaciones de tejido endometrial. ¿Qué tienen? Endometrio. Hay glándulas, hay estromas endometrial. Igual que en el caso de los pólipos endocervicales pueden ser sésiles, de base amplia, o ser pediculados. Y inicialmente todos son benignos, ¿sí? Pero pueden sufrir fenómenos hiperplásticos y podrían en algún momento generar casos de malignidad. Vamos a ir estudiando cómo es esta evolución, ¿sí? Entonces, sésiles, a veces es un pólipo, a veces son varios. Suelen presentarse alrededor de la menopausia. Esta es la edad en la que más frecuentemente se encuentran pólipos. Pueden haber en mujeres más jóvenes, pero lo más frecuente es cerca de la menopausia. Al principio son asintomáticos y cuando presentan clínica, su manifestación es sangrado. Sangrado uterino anormal. ¿Y por qué sangran? Porque los pólipos sufren necrosis en su porción más distal. Y de esa herida, de esa ulceración que se ha producido por isquemia, es que sangra. El pólipo sangra de la porción distal, ahí donde está lo más alejado de la arteria, esa zona se isquemia, hay necrosis, se desprende y desde ahí comienzan a sangrar, ¿sí? ¿Cuál es el origen de los pólipos? Hemos dicho, es una proliferación de tejido endometrial. Entonces, ¿quién estimula esa proliferación? Los estrógenos. Entonces, desarrollan por estimulación estrogénica prolongada cuando no ha habido la participación de la progesterona, que lo que haría normalmente es transformar el endometrio proliferativo en endometrio secreto. No hay progesterona adecuada. Entonces el pólipo crece por estimulación estrogénica. A ver, veamos un factor de riesgo. Decimos es la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Me han escuchado hablar ayer un poco sobre el tema obesidad. Las mujeres con sobrepeso tienen un tema de lo que se llama la transformación periférica. Todas las mujeres producen andrógenos en las suprarrenales, varones y mujeres. Y esos andrógenos de origen suprarrenal, en el tejido celular subcutáneo, van a ser transformados en estrógenos, con presencia de enzima que se llama aromatasa, ¿sí? Entonces, la transformación periférica de los andrógenos circulantes en estrógenos hace que estas mujeres que tienen sobrepeso tengan un hiperestrogenismo que necesitamos para que crezca el endometrio. Entonces es fácil entender por qué estas mujeres suelen tener pólipos, miomas y otros problemas relacionados con el endometrio. Vamos a ver. Otro ejemplo es el uso del tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? El tamoxifeno es un fármaco bien interesante. Es un fármaco que se utiliza en el tratamiento médico del cáncer de mama. ¿Y qué tiene que ver acá? Bueno, resulta que una buena parte de los tumores malignos de mama son estrógeno dependientes. Ya, bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a bloquear los receptores de estrógeno en la mama y vamos a evitar la estimulación del crecimiento de un tumor maligno en mama. Nos va bien, nos va muy bien. ¿Cuál es el problema del tamoxifeno? Que a nivel del útero promueve la actividad del estrógeno. O sea, más bien es un facilitador. Van a escuchar ustedes de mujeres que están en tratamiento de cáncer de mama y que todo el tiempo su oncólogo le está pidiendo valoración del endometrio. ¿Por qué? Porque quiere averiguar de que no esté estimulando al endometrio. Y vamos a hablar del tamoxifeno en hiperplasia, vamos a hablar del tamoxifeno incluso en cáncer de endometrio, ¿sí? Terapia de reemplazo hormonal.
La terapia de reemplazo hormonal es una terapéutica que ustedes ya la han estudiado, es el último tema de Gineco 1, climaterio y menopausia, ¿cierto? Es el tratamiento ideal para la menopausia, pero no es el tratamiento que recomendamos a todas las mujeres. Tendría que ser nuestro tratamiento último el reemplazo hormonal. Vamos a hacer terapia de reemplazo hormonal cuando realmente la situación de esa mujer amerite hacer reposición de hormonas. Pero cuando hacemos reemplazo hormonal, la condición es usen estrógeno y usen progestágeno. No pueden dar solo estrógeno. El estrógeno resuelve todos los problemas de la menopausia. Los sofocos, los calores, los cambios de humor, la sequedad de la vagina, la falta de deseo, todo eso lo resuelve. El tema de la pérdida de calcio, el metabolismo lipídico, todo lo resuelve el estrógeno. Pero nunca debe ser usado solo, sino siempre con un progest. Si le damos solo estrógeno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimular el hormona. Aquí yo le podría dar, si me responde a esta pregunta, aquí termino. ¿A quién le podría dar solo estrógenos? ¿A qué tipo de paciente le daría solo estrógenos? Sin progesterona. Hasta contar 5. 1. Si no tiene útero. A la mujer que no tiene útero. Bien. A la histerectomizada. Es la única indicación de estrógeno puro, la histerectomizada. Al resto siempre con progesterona. Nos vemos en la próxima semana para el examen. Ya se recuerden.